Bien, vamos a hablar de los métodos de búsqueda en línea. Pues entre ellos lo que nos interesa de verdad, cuando uno localiza el vector dirección, la pregunta es, en esa dirección, ¿cuánto nosotros deseamos movernos? ¿Ok? Si es que pues, de eso vamos a estar hablando en esta parte. En otras palabras, nuestro proceso iterativo es xk más 1 es igual a xk más alfa k por pk, donde alfa k es una constante positiva. ¿Ok? Y se le conoce como la cantidad que nosotros vamos a incrementar en la dirección del vector dirección. Pues el interés, ¿verdad? Del éxito de este método de búsqueda de línea depende de las elecciones correctas que nosotros queremos, ¿verdad? Incrementar en la dirección P sub k y con la longitud alfa sub k. Usualmente, la dirección de búsqueda tiene la forma P sub k igual a la inversa de B sub k por el gradiente de F sub k, donde B sub k es una matriz simétrica y no singular. En el método que acabamos de discutir, es decir, en el método del steepest descent, el B sub k sería menos la identidad. ¿Ok? Entonces, por eso es que recuerden que en el steepest descent, el P sub k no es otra cosa que el negativo del gradiente en la késima iteración. Cuando estamos calculando, ¿verdad?, la longitud alfa k, nosotros tenemos un problema, ¿verdad? Uno de ellos es ¿cómo escogemos el alfa k? Pues una alternativa es minimizar esta función xk más alfa k por pk. Este problema es unidimensional. Okay. Lo que puede ocurrir es que este problema tenga una gran cantidad de mínimos y resolver optimización con una gran cantidad de datos, pues entonces se puede hacer complicado. ¿Ok? El alfa k, recuerden, es positivo. Entonces, lo ideal sería, ¿verdad?, encontrar el mínimo global de alfa k. Para ello vamos a definir una función phi de alfa, definida como f de xk más alfa de pk con alfa positivo. Entonces, como les había mencionado, se puede dar el caso de que es un poco caro, ¿verdad?, computacionalmente encontrar el valor para alfa. Si nosotros vemos esta figura, ¿verdad?, y esta figura la voy a tener en toda esta explicación, digamos que yo en el eje horizontal es alfa, ¿verdad? Y f de 0 está localizado allí. Entonces, pues por aquí voy a tener phi de alfa. Así. Y voy a suponer de que nuestra función phi de alfa tiene este comportamiento. Así, viene, sube un poco, baja, tiene un mínimo, luego tiene un máximo, luego tiene un mínimo y se va. Esta es nuestra función phi de alfa. ¿Okay? Entonces, pues, si yo trazo una recta con pendiente negativa que pase por phi de 0, pues vamos a suponer de que esa gráfica tiene ese comportamiento. ¿Ok? Y esto, pues, le vamos a llamar L de alfa. ¿Ok? Y ya mismo vamos a ver qué forma tiene el L de alfa. Entonces, pues, ¿verdad? Decimos, o sea, nuestro objetivo es localizar mediante este método heurístico, ¿verdad?, localizar intervalos donde la función phi de alfa, pues, obviamente sea menor que L de alfa. ¿Ok? Entonces, mencionamos aquí, ¿verdad?, y decimos
Tradicionales algoritmos de búsqueda de línea eh, hacen su búsqueda a través de una sucesión de candidatos para alfa y se detienen, ¿verdad?, cuando unos valores satisfacen ciertos criterios. El método de búsqueda que nosotros vamos a estar explicando se basa en dos pasos. Una fase de backtrack, eh, de solución hacia atrás, ¿verdad? Encuentra un intervalo que contiene valores deseables para alfa. Y también, pues, uno puede utilizar el método de bisección o interpolación, ¿verdad?, para encontrar un determinado alfa dentro de un intervalo, ¿verdad?, que sea bastante aceptable. Entonces, empíricamente o heurísticamente, nosotros estaríamos interesados en encontrar un alfa K, de manera que se satisfaga esta desigualdad. Es decir, el f de xk más alfa k por pk sea menor que f de xk. ¿Okay? Sin embargo, pues este requerimiento es un método heurístico. No necesariamente nos da unos buenos resultados para obtener o llegar a la convergencia de x estrella. Por ejemplo, ¿verdad? Si usted tiene la sucesión f de xk igual a 5 sobre k, para k variando 1, 2, etc., nos lleva a un decrecimiento en cada iteración, pero tiene un valor límite de 0. ¿Okay? Es decir, su comportamiento, su decrecimiento es lento, ¿verdad? Porque f de x1 será 5, f de x2 será 5 medios, y así sucesivamente, hasta llegar al valor deseado. Pues el método, ¿verdad?, que se sugiere para localizar el alfa K es conocido como las condiciones de Wolf. ¿Okay? Las condiciones de Wolf. Obviamente, estas condiciones de Wolf es un método de búsqueda muy popular y es inexacto. ¿Okay? Y estipula que alfa K debe satisfacer dos condiciones. La primera de ellas nos dice de que el f de xk más alfa pk debe ser menor o igual que una recta, que le hemos llamado L de alfa, que es f de xk más C1 por alfa, por el gradiente de fk transpuesto por p sub k. Esta recta L de alfa tiene por pendiente, ¿verdad?, a esta expresión que tenemos aquí. Disculpen. La pendiente es C sub 1 por este producto. Esa es la pendiente de L de alfa. ¿Ok? Para alguna constante C sub 1 entre 0 y 1. Ok. Y esta desigualdad se conoce como la desigualdad de Armijo. Recuerde, por lo que hemos venido mencionando, el C1 es positivo, el alfa es positivo, y hemos dicho de que mientras no lleguemos al mínimo, este producto es menor que 0. ¿Ok? Eso hace, ¿verdad?, de que el f de xk más alfa de pk menos f de xk sea menor que 0. Y eso implica, pues, que el alfa que nosotros estamos buscando efectivamente es un valor que nos lleva a mejorar el valor de la función objetivo. Entonces, como había mencionado, ¿verdad?, la pendiente de la función L de alfa es C sub 1 por el producto interno del gradiente por el vector dirección. Entonces, como el C sub 1 está entre 0 y 1, ¿verdad?, esto significa de que está sobre la gráfica de phi para valores pequeños de alfa. Por lo tanto, la condición suficiente de crecimiento es aceptada si el phi de alfa es menor o igual que el de alfa. Mire la siguiente figura. Voy a tratar de repetir, ¿verdad?, la figura que había trazado hace un momento. Así. Por aquí está alfa. Por aquí está el phi de alfa, ¿verdad? Y la figura, pues ya habíamos visto, ¿verdad?, que tiene más o menos, está así. La gráfica baja. Tiene un mínimo. Tiene otro mínimo. Tiene un máximo local. Tiene otro máximo local. Y luego tiene un mínimo local y se va así. ¿Ok? Y recuerden que, pues, por aquí, ¿verdad?, yo voy a trazar mi recta L de alfa que pasa por aquí. Más o menos
tiene este comportamiento, algo así. Entonces esto es L de alfa. Y lo de azul es phi de alfa, que no es otra cosa que, recuerde, phi de alfa es igual a f de xk más alfa por pk. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Por esta condición de desigualdad, ¿cuál sería nuestros intervalos? O sea, lo que estamos buscando es, si usted se da cuenta, ¿verdad? El intervalo que estoy buscando sería esto. Hasta aquí. O sea, tengo este intervalo que lo voy a pintar de amarillo, este de amarillo, y este otro de amarillo. En todo ese intervalo, ¿verdad? Usted va a ser capaz de localizar un alfa que satisface esa condición. Pero algo más interesante, ¿verdad? De que usted puede ver de que dentro del primer intervalo usted tiene dos alfas donde la función alcanza un mínimo. Y en el segundo intervalo usted tiene otro alfa que alcanza también un mínimo el alfa. Lo ideal sería, ¿verdad? Encontrar el mínimo local que sería, idealmente sería este mi alfa deseado, este de aquí. ¿Okay? Pues bien, entonces ya tienen una idea, eso es la condición de Armijo. La condición de Armijo entonces lo que hace es localizarme en un intervalo, ¿ok? En el cual, ¿verdad? Yo puedo encontrar un alfa que satisface y lo puedo utilizar como un alfa para localizar el siguiente valor de x sub k. ¿Ok? Sin embargo, la condición suficiente de crecimiento o la condición de Armijo no es suficiente para asegurarnos que el algoritmo realiza un progreso significativo. Entonces, ¿verdad? Se introduce una segunda condición que se conoce como la condición de curvatura, ¿okay? El cual requiere que el alfa k satisfaga la siguiente condición: que el gradiente de f xk más alfa k por pk transpuestos por pk sea mayor o igual que un c sub 2 por el producto interno del gradiente por el vector dirección para alguna constante c sub 1. Observe que el lado de la izquierda es simplemente la derivada de f', ¿ok? Porque acuérdese que de f' de alfa. Acuérdese que f de alfa era igual a f de xk más alfa k por pk. Cuando usted deriva f' de alfa, pues llegamos a este producto. Y el lado de la derecha, ¿ok? El lado de la derecha es ¿qué cosa? El lado de la derecha no es otra cosa que la pendiente, ¿verdad? O es phi de alfa evaluada en 0. ¿Ok? La primera derivada de f evaluada en 0. ¿Ok? Si usted evalúa el alfa en 0, pues le queda el gradiente de xk transpuesto por el p sub k. ¿Ok? Entonces observe la siguiente figura. En la siguiente figura, pues va a hacer una combinación, ahora sí, de la condición de curvatura y la condición de Armijo. Por aquí está alfa y por aquí está phi de alfa. Entonces, pues yo voy a tener, ¿verdad? Por aquí. Y la gráfica más o menos va a tener este comportamiento. Algo así. Y entonces yo voy a tener, obviamente, mi phi de alfa, mi L de alfa más o menos es esto. Ok. Y ahora, pues, voy a combinar, ¿verdad? La condición de curvatura con la, con la condición de curvatura con la condición de Armijo. Entonces, pues, la tangente, ¿verdad? La pendiente de la recta tangente a phi de alfa, es realmente esta expresión que tengo aquí. Entonces, esta es la tangente, la vamos a pintar de rojo. Y la tangente, pues vamos a suponer que esté por aquí, ¿verdad? Por allí. Así.
¿ok? Y obviamente, ¿verdad? Esa es la pendiente, pero al multiplicarlo por una cantidad C sub 2 entre 0 y 1, hace que la recta como que se acueste un poquito, ¿verdad? Entonces lo que yo estoy buscando realmente, suponiendo de que cuando yo lo multiplique por C sub 2, voy a tener esta pendiente más o menos así. Déjeme cambiar de color. Voy a tener algo así, ¿verdad? Entonces yo voy a buscar todas las paralelas a esto, ¿verdad? Todas las paralelas así. Todas las paralelas a esta primera recta, no a la pendiente. Acuérdense que cuando yo lo multiplico por la constante, ese valor va a ser negativo, pero en valor absoluto es más pequeño, ¿ok? Y la pendiente está más acostada. Entonces ahora, ¿verdad? Lo que nosotros buscamos es donde se satisfacen todas las dos condiciones a la vez. Y para eso pues vamos a proyectar, ¿verdad? Y donde realmente se satisfacen las dos condiciones es esta. Aquí tengo otra más todavía por aquí. Sí. Entonces, pues el intervalo, ¿verdad? Que yo voy a obtener es esta proyección, esta proyección, esta proyección aquí, esta proyección aquí, ¿verdad? Esta proyección aquí no me sirve, pero esta sí me sirve. Y hasta de aquí, así. ¿Ok? Entonces, pues yo lo que voy a tener, ¿verdad? Es ¿cuáles van a ser mis intervalos? Lo voy a pintar de amarillo. Aquí los pinto de amarillo y sería este de aquí, ¿verdad? Este de aquí, ok. Sería este de aquí, ok. Y sería este de aquí. Obviamente, observe de que cuando usted combina, ¿verdad? Tanto la condición de curvatura como la condición de Armijo, el intervalo de búsqueda para alfa se ha reducido significativamente. Y si usted observa, los intervalos que uno considera son intervalos donde está localizado un mínimo local. ¿Ok? Si es que esa es la combinación, ¿verdad? De las dos condiciones, tanto de la condición de Armijo como la condición de curvatura. ¿Ok? Entonces, pues en resumen, ¿verdad? Nosotros podemos decir de que las condiciones de Wolf que se deben satisfacer para localizar un alfa son las condiciones de Armijo, es decir, el f de xk más alfa k por pk, menor o igual que f de xk más c1 por alfa multiplicado por el producto interno del gradiente con p sub k. Y por otro lado, la condición de curvatura, que es la derivada de phi de alfa mayor o igual que C sub 2 por la derivada de phi de alfa evaluada en 0. ¿Ok?